Buenas tardes, mis estimados estudiantes. Espero se encuentren bien. Este es un encuentro asincrónico en vivo y en directo a través de la universidad. Y vamos a abordar, o vamos a dar, digamos, como es, ya ustedes presentaron un examen el día lunes. Ya me imagino que está montado en plataforma, ya lo tuvieron que haber enviado porque había chance de enviarlo hasta el martes a las 11:59. Pero vamos a iniciar esta clase haciendo un recuento de eso para montarnos en lo que también, ahorita presentamos lo que fue la ley de Coulomb, problemas de la ley de Coulomb, y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la ley de Coulomb. Vamos a dar un repasito de eso para entender también qué es lo que es campo eléctrico, ¿no? Y esta clase, a pesar de que hay un material ya audiovisual y hay un material escrito, reforzar esos conocimientos o esas nubitas, esas nubes de pronto que quedaron allí de conocimiento. Entonces vamos a comenzar con la ley de Coulomb. ¿Sí? Ley de Coulomb. Ley de Coulomb. Ley de Coulomb. Y básicamente la ley de Coulomb enuncia, ¿sí?, en la fuerza de atracción, ¿verdad? Es la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas. Entre dos cargas eléctricas. Entre dos cargas eléctricas, ¿correcto? Es directamente proporcional. Es directamente proporcional al producto entre ellas. Entre ellas. Entre ellas. O inversamente proporcional o inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces vamos a entender un poquito, ¿sí?, cómo funciona este concepto. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona. Supongamos que yo tenga una carga positiva, una Q1, y por aquí, vamos a colocarla en azul incluso. A colocar este dibujito en azul, positiva en azul, y tenga una carga negativa, positiva en rojo, vamos a colocarla como en la batería, positiva en rojo, y negativa, en un ejemplo, vamos a colocarla en azul. Entonces por aquí tengo una carga Q2, y entre esas cargas exista una distancia de separación, una distancia D. ¿Sí? Si inicialmente esas cargas, una es positiva, como Q1, y la otra es negativa, ¿qué ocurre con el enfoque? Positiva y negativa. Entonces, la distancia los hace para una distancia D. Si una es positiva y la otra es negativa, estaba haciendo un resumen de lo que ya está en la teoría, lo que está en la teoría, ellas se van a ¿qué? Atraer entre sí. Es decir, que va a generar una fuerza de atracción. Es decir, aquí me va a generar una fuerza F y para acá una fuerza ¿qué? F. Fíjate que estas fuerzas F, ¿verdad?, son fuerzas de ¿qué? De atracción. Vamos a tener fuerzas de
atracción. ¿Verdad? Ahora bien, claro, estoy haciendo un resumen para ver si nos da chance de hacer unos ejercicios relacionados al tema. Si yo tengo, un ejemplo, una carga positiva, el mismo ejemplo de este lado, y de este lado tengo la carga negativa, y están separadas una distancia de, ¿verdad? Y igualmente tengo una Q1, y por aquí tengo una Q2, pero esta es positiva, o las dos pueden ser negativas. ¿Qué pasa? Que en vez de atraerse, se van a ¿qué? A repeler. O sea, que, vamos a ver si la flecha, esta fuerza generará una fuerza de ¿qué? De repulsión. O sea, hay repulsión o se repelen. Eso como que yo tenga dos imanes, ¿sí? Pero los voltee, entonces, que no es normalmente cuando yo los coloco unos, digamos, polos opuestos y ellos se pegan, pero si tienen el mismo polo, yo los trato de juntar y ellos como que rebotan. ¿Por qué? Por el principio de la ley de Coulomb. Vamos a definirla en concepto en la fórmula. La fórmula o la fuerza tanto para atracción o repulsión va a ser la misma fórmula. En los problemas que seguramente ya revisaron el material, tanto teórico como audiovisual, se dieron de cuenta que el signo influye para hacer el análisis en el contexto del problema, pero a la hora de yo sustituir la fórmula, por decir, yo tengo una carga de 5 microcoulomb, que es equivalente a 5 por 10 a la menos 6 coulomb, negativa, ese signo se lo voy a colocar yo al análisis físico para calcular mi fuerza resultante en un punto, más cuando esté calculando lo que es la fuerza, no le voy a meter el signo. Entonces la fuerza, ¿qué me dice la ley de Coulomb? Que una constante, la constante K eléctrica por la constante 1, la constante K por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado me va a dar la fuerza en Newton. Veamos qué significa, ¿qué es K? Es la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9 Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Ok? Las cargas Q1, Q2, que si, estos serían ¿qué? Cargas, esta sería constante, y lo que son las cargas van a estar en Coulomb, o simplemente le voy a colocar una C aquí, que son coulombs. ¿Ok? ¿Y qué significa D? Distancia, como ya lo vimos, es la distancia de separación entre las cargas. Distancia de separación entre las cargas, ¿verdad? Entre las cargas. Esa distancia va a estar ¿en qué? En metros. Muy importante aquí a nivel de física 2, las unidades. Sobre todo aquí, porque si yo de pronto una carga la trabajo en microcoulomb, en nanocoulomb o picocoulomb y no la llevo a coulombs, todo lo que yo haga dentro del cálculo me va a quedar mal. Ojo con la distancia. La distancia dice que debe estar en metros, pero si a mí me dan milímetros o me dan centímetros, entonces, y no la trabajo de manera correcta, va a quedar mal también. Voy a darle unas ayudas allí, porque eso lo vamos a utilizar mucho. ¿Qué significa generalmente los prefijos que nosotros vamos a calcular? Si yo por lo menos aquí tengo, un ejemplo, voy a hacer una tablita aquí, vamos a hacer otra tablita, y yo tengo microcoulomb, para llevarlo a coulomb, a C, yo voy a multiplicar por una potencia, por una potencia de 10 a la ¿qué? A la menos 6, por 10 a la menos 6. Pero si yo tengo nanocoulomb, entonces yo voy a multiplicar, que son las que más se trabajan, ¿no? Por una potencia por 10 a la menos 9. ¿Ok? Por 10 a la menos 9. Coulomb. Y si yo tengo pico
coulomb, entonces yo voy a multiplicar por una potencia de 10 a la menos 12. ¿Ok? Estas generalmente son las que se trabajan. Ojo con la distancia, las que más vamos a trabajar por allí, no solamente para este parcial, sino para los que vienen. Si yo tengo ahora en otro cuadrito, vamos a hacer las ayudas de distancia. Estas serían ayudas para cargas. Estas ayudas para cargas. ¿Y esta para qué? Distancia. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Un ejemplo. Si yo tengo entonces, vamos a suponer, milímetros, y yo lo quiero llevar a metros, que son las que más multiplico por 10 a la ¿qué? A la menos 3. Si yo tengo centímetros, que otras que vamos a trabajar mucho, y la quiero llevar a metros, multiplico por 10 a la ¿qué? A la menos 2. ¿Correcto? Por 10 a la menos 2. Entonces, en función de eso, ¿verdad? En función de eso, vamos a tratar de abordar un ejercicio tipo de los que ya seguramente ustedes de pronto ya manejaron. Lo vamos a hacer aquí uno de pronto para entender un poquito cómo se maneja. Voy a hacer uno pequeño. Voy a hacerlo por acá. Voy a borrar aquí. Y ahorita vamos a hacer uno con un triangulito para que entiendan cómo se aplica. Vamos a hacer uno sencillo para entender la aplicación, por lo menos de la fórmula. Esta hacemos uno complicado. Vamos a ver, de pronto tenemos estas unidades allí para trabajar. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio pequeño, un ejercicio corto por acá. De pronto me interesa, vamos a hacer este. Voy a colocar el enunciado aquí, ejercicios. Y vamos a hacer el número 1. Número 1, vamos a colocarlo por aquí. Se dispone de 3 cargas eléctricas. De 3 cargas eléctricas. ¿Sí? Q1, vamos a colocarla por aquí, vamos a ver si aquí me cabe. Q1 igual a más 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Que está por acá, coma. Q2 igual a más 4 por 10 a la menos 6 coulomb, coma. Y la última, Q3, que va a ser 8 más 8 micro coulomb. Situadas como se muestra en la figura. Situadas como se muestran en la figura. En la figura. ¿Cuál va a ser la figura entonces? A ver, la figura que le están dando aquí, se da como se muestra en la figura. Le van a pedir calcular la fuerza resultante de Q1 y Q2. Entonces van a pedir aquí calcular la fuerza resultante ¿de quién? De Q1 y Q2 sobre ¿Q qué? Q3. Bueno, entonces vamos a hacer el dibujo. Q1, vamos a ubicar, fíjate, vamos a hacer el ejercicio. Un momento, me retire de la pantalla, estoy aquí, pero voy a sacar la calculadora. No, muy importante tener la calculadora en mano. De pronto yo les recomiendo, vamos a ver si aquí se puede enfocar en la cámara, la calculadora FX570X o la Plus. Creo que la versión Plus es la más nueva, la que viene con una tecla anaranjada acá, por ahí dentro, de pronto dentro de las clases que ya tienen en su plataforma. Yo la recomendé, sin embargo se la estoy
recordando. Vamos entonces a resolver el problema. El dibujo que nos dan, se me olvidó copiar el dibujo, voy a copiar el dibujo que me dan en la estructura y me muestran, me lo muestran así, Q1 aquí, por aquí me muestran que Q2 y por aquí más adelante me muestran Q3. Y aquí me dan las distancias, que están a hacer ¿qué? 4 centímetros. ¿Y que están a hacer qué? 8 centímetros. Entonces, fíjense una cosa. Vamos a resolver el problema. Yo tengo 3 cargas, Q1, Q2 y Q3, que se encuentran sobre una misma línea. Y me están pidiendo la fuerza resultante que se ejerce la carga 1 y la carga 2 sobre la carga 3. Como una manera fácil de resolver, esto también nos va a servir para campo eléctrico, incluso hasta para potencial. Pero digamos que es una manera muy fácil de resolverlo de la siguiente forma. Como aquí me van a hacer recaer la carga, o la fuerza resultante que yo debo calcular, es sobre Q3, o sea, es la fuerza que le hace Q1 y Q2 a Q3, lo vamos a resolver de la siguiente manera. Yo me voy a imaginar, ¿sí?, de que estas son cargas, aunque todas las cargas son puntuales, pero vamos a imaginar que estas están quietas, están ancladas, están atornilladas aquí, 1 y 2, y que esta, ¿sí?, que está acá, es una pelota, como una pelota de goma, ¿ok? Como una pelota de goma, ¿sí? Entonces, si esta es la que yo me imagino que se mueve, y estas están ancladas, entonces yo me voy a imaginar que es, o son imanes, vamos a colocar lo que son imanes. Si yo agarro Q3 y la tiro contra Q1, si son 2 imanes, yo tiro este para allá, que es la Q3, y esta está quieta, ¿qué pasa? Como son de igual signo, se repelen, ya lo aclaré. Entonces, Q3 va a salir disparada, porque si esta está quieta y esto es una pared, ella sale. Y me genera la fuerza que 3, 1 o 1, 3 también la pueden llamar. Creo que en los textos a veces aparece como 1, 3 o, bueno, yo generalmente la llamo así. 1, perdón. La fuerza 1, 3. ¿Por qué la llamo así? Vamos a ver aquí. ¿Por qué la llamo así? Porque la fuerza 1 le está ejerciendo a la fuerza 3. 1, 3, repito, si me la colocan 3, 1, pues yo tampoco tengo problema. Ahora voy a hacer el mismo análisis de 3 sobre 2, perdón, de 2 sobre 3. Yo me voy a imaginar entonces que esta es la que está fija, yo agarro mi Q3, que es donde está recayendo la fuerza, la tiro. Ah, pero profesor, también es positiva, entonces rebota. Entonces aquí la vamos a hacer en rojo para que se note. Me va a generar una fuerza de 2, perdón. Una fuerza de 2 ¿sobre quién? Sobre 3. Ahora fíjense una cosa. Estas dos fuerzas acá me van a generar una fuerza que resultante. Es decir, me va a generar una fuerza resultante que va a ser la fuerza 1, 3, más la fuerza ¿qué? 2, 3. ¿Qué fuese ocurrido si por lo menos, un ejemplo, esta carga, esta es positiva, pero esta fuera sido negativa? Que cuando yo tire mi imán, en vez de ir la flecha esta que yo dibujé 2, 3 a la derecha, la de fuera dibujada ¿a dónde? Como está aquí el marcador, hacia el lado izquierdo, porque ya va a tratar de irse ahora hacia donde está la carga 2 por la ley de atracción, por la ley de las cargas. En este caso, una es negativa y la otra es positiva, entonces esta se va a ir hacia allá. La que yo dije que se movía, aunque en realidad todas están puntuales. Esto me sirve a mí para ver hacia dónde va la fuerza como tal, producida por esa carga. Bueno, profe, pero ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a calcular nosotros esta y esta? Utilizando lo que es la ley de Coulomb, que es la constante Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado. Vamos entonces a aplicarla. Vamos a ver aquí, para no salirme del rango, F1
3, que va a ser la constante, por la carga 1, por la carga ¿qué? 3, entre la distancia que hay desde 1 hasta 3 al cuadrado. Vamos a ver, ¿qué distancia hay desde la carga 1 hasta la carga 3? Esta distancia completa, que va a ser 4 centímetros, ¿más qué? Más 8 centímetros. Es igual a que esto serían 12 ¿qué? Centímetros. Vamos a colocarla por aquí, 12 centímetros. Correcto. Ahora bien, esta distancia 1, 3, hay que tener cuidado porque cuando yo la voy a escribir dentro de la fórmula, fíjense que esta distancia está en centímetros. Entonces en centímetros a mí no me conviene que quede esa distancia. ¿Por qué no me va a convenir? Porque si no, cometería un error o una discrepancia de unidades. Entonces, a pesar de que, profe, pero es que yo metí la distancia donde iba, sí, pero la metiste en la unidad que no es. Vamos a ir sustituyendo términos. Hay que tener cuidado aquí. Vamos a ver. La constante es 9 por 10 a la 9. Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb, ¿qué? Al cuadrado. La carga 1, ¿quién es? 4 por 10 a la ¿qué? A la menos 6 Coulomb. ¿Sí? ¿Y la carga 3 quién es? 8 por 10 a la menos 6 ¿qué? Coulomb. Entre la distancia es la que hay de 1 hasta ¿dónde? De 1 hasta 3, ¿verdad? Es la distancia que hay desde 1 hasta 3. Esa distancia es 12 centímetros. Ah, profesor, fíjate que como aquí me han marcado que la Q3 estaba en 8 microcoulomb, automáticamente yo la puedo escribir aquí como 8 por 10 a la ¿qué? A la menos 6, porque recuerde que para pasarla de microcoulomb a coulomb hay que multiplicarla por 10 a la menos 6. Ahora, la distancia hay que tener cuidado porque está en centímetros. Yo también le di una ayuda para centímetros. De centímetros a metros multiplicamos por 10 a la menos 2. Entonces significa que esta aquí va a ser 12 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Voy a borrar por acá. Y vamos a desarrollar de manera correcta las diferentes operaciones que se van a dar en la calculadora, porque hay que tener cuidado, ¿no? A veces uno plantea bien el problema, muchachos, y resulta ser que por meter un dato mal en la calculadora, pues no va a quedar mal el ejercicio. Entonces, fíjense una cosa. Vamos a agarrar y vamos a decir que la fuerza 1,3 va a ser igual. Para hacerla de manera correcta, vamos a escribir 9 por 10 a la 9 Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Fíjate que aquí en ningún momento vamos a tocar lo que es esta constante y vamos a multiplicar enseguida lo que van a hacer, ¿verdad? Estas dos. Es decir, vamos a agarrar la calculadora y vamos a decir 4 exponente menos 6 por 8 exponente menos 6. Nos va a dar, fíjense, vamos a ver si aquí se enfoca, 3.2 por 10 a la menos 11, por 10 a la menos 11, ¿sí? ¿Sí? Eso lo vamos a hacer tal y como está, y podemos utilizar los paréntesis y todo, ¿sí? Así. Entonces me va a quedar aquí que va a ser 3,2 por 10 a la ¿qué? A la menos 11 Coulomb al cuadrado. Y aquí abajo vamos a elevar en la misma calculadora 12 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Entonces 12 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado, y esto nos va a dar por consiguiente esto que está acá. ¿Sí? Entonces nos va a dar 0,0144 centímetros, perdón, centímetros no, corrijo, metros al cuadrado, porque 1 por metro, metro, ¿sí? Entonces, centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se me va a quedar que F1,3 va a ser 9 exponente 9 por 3.2 exponente menos 11. Y esto nos va a dar 0,288 metros, newton por metro al cuadrado sobre 0,0144 metros cuadrados. Fíjate que hay que hacerlo de esta manera porque uno tiene que tener cuidado con la eliminación de las unidades. Metros cuadrados con metros al cuadrado se me van.
¿Qué pasa si yo fuera metido aquí 12 centímetros? Profesor, pero yo utilicé la distancia, sí, pero es que te va a dar un resultado con error. Entonces acá, luego que hacemos este cociente, fíjate que las unidades sí me van a caer en Newton. 0.188 dividido entre 0.00144. Y esto me va a dar que la fuerza 1 a 3 va a ser de 200 Newton. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Ya calculamos la fuerza que es el C1 sobre 3, pero para calcular la fuerza resultante, aquí vamos a colocar un índice en 3, ¿sí? Hay que calcular la fuerza ahora, aquí calculamos, vamos a colocar un puntico, 1, 3, ahora hay que calcular la fuerza 2, ¿qué? La fuerza 2, 3. Es decir, que la fuerza 2, 3 va a ser ¿qué? K por Q2, ¿por qué? Por Q3 sobre la distancia 2, 3 al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir ahí? Que voy a decir que la distancia 2, 3 o la fuerza 2, 3, correcto, va a ser entonces aquí, vamos a sustituir en la fórmula, 9 por 10 a la 9 Newton por metro al cuadrado sobre ¿quién? Sobre Coulomb al cuadrado. Y el Q2, ¿qué va a ser el Q2? A ver, Q2 va a ser 4 por 10 a la menos 6. 4 por 10 a la menos 6. Epa, muchacho, óyeme. Aquí hay un pequeñísimo error, ¿no? Porque nosotros metimos, bueno, no importa, vamos a cambiarle aquí el enunciado porque nosotros metimos Q1 como 4 por 10 a la ¿qué? A la menos 6, y resulta que ese es el valor de cubos, pero no importa, vamos aquí para no hacer el cálculo 2, y a este le vamos a colocar, no ha pasado nada, 4, ¿sí? Para no volver a recalcular. Entonces vamos a suponer que esta es de 4 Newton por 10 a la menos 6 y esta de 2. Lo que pasa fue que yo accidentalmente metí la de Q2, pero entonces lo que hice fue cambiarla para no volver a hacer todo el cálculo, ¿ok? No hay problema. Entonces, ¿cuánto vale ahora Q2? 2 por 10 a la menos 6, ahora sí. Fíjense que el signo, si fuera sido negativo, yo lo meto igualmente, ¿qué? Negativo. 2 por 10 a la ¿qué? A la menos 6, ¿qué? Coulomb. Y Q3, que sigue siendo 8 microcoulomb, que es equivalente a 8 por 10 a la menos 6. 8 por 10 a la ¿qué? A la menos 6, Coulomb. Esa distancia 2, 3, la distancia 2, 3 sería ¿qué? 2, 3 sería ¿qué? 8 centímetros, la distancia que hay de la carga 2 a la carga 3. Pero como está en centímetros, hay que multiplicarla por el factor, perdón, por la potencia 10 por 10 a la ¿qué? A la menos 2. Si estuviese en milímetros, fuera por 10 a la menos 3. Entonces quedaría 8 por 10 a la ¿qué? Menos 2 metros cuadrados. Como este cálculo va a ser similar, lo vamos a volver a repetir. Vamos a ejecutar primero estas dos para obtener Coulomb cuadrado. Entonces me va a quedar F23 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Y aquí vamos a multiplicar efectivamente lo que es 2, vamos a hacer los 2 exponentes menos 6 elevado a la menos 6 por 8 exponente menos 6. Y esto nos va a dar como resultado 1,25 por 10 a la 29. Uy, voy a volver a hacer porque me parece que me dio como muy alto. Ya, creo que hay un error aquí de cálculo. Vamos a volver a calcular. 2 exponente menos 6. Ah, sí, había un error. Por 8 exponente menos 6. Sí, había un error. Es 1.6. Corrijo. 1.6 por 10 a la menos 11 Coulomb al cuadrado. Y aquí vamos a elevar 8 exponente menos 2 elevado al cuadrado. Me va a dar 6,4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Coulomb con Coulomb se me van. Y ahora vamos a hacer el múltiplo. Aquí, vamos a hacer el múltiplo de 9 exponente 9 por 1.6 exponente 11. A la menos 11, corrijo. Nos va a dar F2, 3. Vamos a colocarlo por aquí. F2, 3. Nos va a dar 0,144 Newton por metros al cuadrado sobre
6,4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados en semivatio. Entonces, F23, colocarla por aquí. Vamos a dividir ahora lo que es 0,144 dividido entre 6,4. Exponente, 3. Y esto me va a dar 22,5 newton. Correcto. Finalmente, nosotros vamos entonces vamos a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Ahora por acá. Vamos entonces a hacer el cálculo de la fuerza resultante que le hace la Q1 sobre la Q2 y vendría siendo F13 que nos dio 200 newton más 22,5 newton. Al hacer la suma de este, me va a quedar que es 222,5 newton. Y de esta manera obtendríamos la fuerza resultante. ¿Cómo estamos de tiempo? 10. Nos da chance de plantear un problemita donde planteemos un triángulo rectángulo. De pronto no va a ser mucho enunciado por el factor tiempo, porque igualmente tienen dentro de sus clases tienen ese material, simplemente un refuerzo para ver un poquito o refrescar conocimientos a través de un pizarrón también, aprovechar la herramienta. Voy a borrar esto quedó claro entonces. Vamos a hacer entonces un problemita con un triángulo, vamos a planteárnoslo para hacer el análisis, el posible análisis. Supongamos que en un ejercicio cualquiera nos dan lo siguiente. Ya lo voy a copiar. Para borrar aquí que necesito espacio. Nos dan lo siguiente. Ajá. Borrarla por aquí. Entonces nos van a dar, pongamos, en un ejercicio número 2, un segundo ejemplo. Como ejemplo, pues, como ejemplo. Entonces nos dan, voy a planteármelo aquí. No le voy a meter números. Supongamos que yo tenga Q1. Vamos a colocar esta carga positiva. Voy a colocar esta carga positiva y esta carga también positiva. Supongamos que aquí yo tenga Q1, Q2 y Q3. Y vamos a ver varios escenarios para que vean una cosita interesante. Vamos a colocar vamos a colocar una negativa. Aquí no hemos trabajado con una negativa. Vamos a colocar de pronto esta negativa. ¿Qué ocurre si yo mando a calcular? ¿Sí? Tengo ese dibujo y yo mando a calcular. Este no se ve bien. Vamos a colocar, es Q3, corrijo aquí. Es Q3. ¿Qué pasa si yo mando a calcular la fuerza que genera? Vamos a colocar también aquí, esto es una distancia 1, aquí una distancia 2, ¿sí? Y esta vamos a llamar una distancia 3. ¿Sí? Vamos que inicialmente me den todas las distancias. Y vamos a dos preguntas. En la parte A, calcule F, la fuerza resultante sobre la Q3, sobre Q3. Y en la parte B, que calcule la fuerza resultante sobre Q1. Ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo me vuelvo a plantear el mismo dibujo. Vamos a hacer la parte A, la fuerza resultante sobre Q3. ¿Ok? Vamos a hacer la fuerza resultante sobre Q3. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Vamos a ver. Vamos a agarrar. ¿Sí? Vamos a pasar por acá. Vamos a colocar las cargas. Esta es negativa. Esta es positiva. Y esta es positiva. Vamos a colocarla. De 3, esto es aclaremos que esto es un triángulo rectángulo para no tener dudas. ¿Ok? Triángulo rectángulo de 3, de 1 y de 2. ¿Qué va a ocurrir entonces? Si yo voy a hacer el análisis sobre la Q3,
esta sería Q3, esta sería Q2 y esta sería ¿qué? Q1. Si yo hacer el análisis sobre la Q3, yo voy a colocar, les aconsejo si quieren, bueno, lo pueden hacer, colocar de pronto un sistema de referencia Y y un sistema de referencia. Sistema coordenado, X y Y, ¿no? Y yo voy a hacer el análisis ahora sobre este triángulo. Vamos a proyectarlo aquí más abajo. El sistema de referencia. Yo me imagino, por la técnica que les enseñé hace rato, que estas dos están como fijas, Q1 y Q2 están ahí, están atornilladas. Y yo voy a agarrar este un imán. Entonces yo voy a agarrar ese imán y lo vamos a tirar allí. ¿Qué va a ocurrir? Si yo agarro, ¿sí? Q3 y la estrello contra Q2, esta es negativa y esta es positiva. Entonces él me va a generar una fuerza de atracción. ¿Una F quién? Vamos a ver, una F3, 1. Ahora bien, si yo agarro Q3, ¿verdad? Y la estrello contra Q2, ella también es la que tiende a mover porque está fija, esta se va a tender de ir hacia allá. Entonces aquí la vamos a colocar en azul, que me genera ¿qué? Una fuerza, perdona, aquí es, corrijo, 1 sobre 3 y esta es 3. Este es 2 sobre 3, corrijo, ¿no? Primero nombramos la que le va a hacer la fuerza y lo último la que se está ejerciendo la fuerza. Profesor, ¿y cómo vamos a resolver nosotros eso? Porque se ve como extraño, ¿no? Hace rato era simplemente sumar. Ahora aquí me queda esta fuerza. Por eso es que yo coloco este sistema de referencia para que sea un poquito claro. Vamos a utilizar lo que ustedes vieron en su curso de Física 1, que es el método del paralelogramo. ¿En qué consiste el método del paralelogramo? Muy sencillo. Agarrar y yo voy a trazar una paralela acá a la fuerza 1,3. De la misma manera, también voy a hacer este cuadrito aquí más pequeño. Voy a trazar una paralela ahora a la fuerza 2,3. Como lo ven aquí. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Donde se me crucen geométricamente esas dos paralelas. ¿Sí? Aquí vamos vamos a colocar por aquí el método del paralelogramo. Aplico el método del paralelogramo. ¿Y ese método qué va a hacer? O sea, fíjate, ¿cómo lo vamos a plantear? Paso paralela a la fuerza 1,3 y paso paralela a la fuerza 2,3. Donde se me intersecten esas dos líneas punteadas, que en este caso son las paralelas a cada una de las fuerzas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar un vector, vamos a hacer ese vector en rojo, una flechita, que va a partir del origen de estos dos hasta donde se intersectan. Donde se me intersectan va a estar la fuerza ¿qué? Resultante. Ah, profesor, ¿pero qué hago? Porque yo sé que geométricamente es eso. Pero ¿qué hacemos para hacer el cálculo de la fuerza resultante? Va a entrar una herramienta que ustedes ya seguramente dominan, que es la ley del coseno. Para hacer la ley del coseno, yo voy a agarrar el triángulo, voy a traer este triángulo, lo voy a sacar para acá. Voy a colocar la fuerza que 2, 3, que es una flecha aquí, esta flecha que como esta igual que esta, sería la fuerza que 1, 3, y aquí en rojo estaría la fuerza que queda la flecha para acá, y en rojo, vamos a hacerla un poquito más grande, y en rojo estaría la fuerza resultante, esta sería 1, 3. ¿Sí? Aquí estaría mi fuerza resultante. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tenemos? 5. Ok. Entonces, yo necesito este ángulo. Este ángulo lo voy a llamar alfa. Yo lo voy a meter aquí. También lo voy a llamar alfa. Necesito, para trabajar con la ley de ¿quién? Aquí vamos a aplicar la ley del coseno. Pero para trabajar con la ley de coseno, ¿qué es lo que en realidad qué es lo que necesito? Tener como dato los dos lados, este, y tener como dato también este. Y este es el que vamos a buscar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo de alguna manera debería calcular este ángulo alfa.
Pero ¿quién sería este ángulo alfa? Vamos a ver. Es el ángulo que forma, fíjate, la horizontal. Para calcular este ángulo alfa, ¿de qué manera lo haríamos? De una manera fácil y práctica. Pues, si nosotros vemos todo este ángulo aquí, ¿verdad? Es que es el ángulo que forma la horizontal con la inclinada, ¿verdad? Si yo este ángulo que está aquí lo llamo por decir, vamos a darle un nombre, tita, ese mismo tita ese tita, ¿cuál vendría siendo aquí también? Este mismo, ¿verdad? Porque el ángulo que forma la horizontal con la inclinada es el mismo que cualquier recta que corte, aquí me va a formar tita. De aquí a aquí, ¿cuántos grados hay? Desde aquí hasta aquí, 180. Entonces, para definir este ángulo alfa, serían 180 grados. Vamos a hacerlo aquí. Menos el ángulo tita. Recapitulo, ¿no? Supongamos que este ángulo lo calculé o me lo dieron. Es tita, el ángulo que forma la horizontal con la inclinada. Si yo paso cualquier horizontal aquí, con la inclinada me da tita. Para calcular alfa, que es el que yo necesito, este alfa, que debería tenerlo, pero no lo tengo, ese ángulo sería 180, que es como la misma. Si yo paso media circunferencia aquí, me da 180. Entonces sería 180 menos el ángulo tita. Ahora bien, ya calculé tita. Entonces, al aplicar la ley del coseno, ¿qué dice? Dice lo siguiente. De pronto vamos a hacer una cosita para que me capte mejor. No voy a borrar aquí porque entonces se me van a perder. La ley del coseno, vamos a decir aquí chiquitica me cabe, para que me entiendan algo. Yo tengo un triángulo cualquiera, ¿sí? A, B y C. Entonces supongamos que aquí tenga alfa, vamos a colocarlo. Alfa, aquí tenga beta, y vamos a colocar este en azul, aquí tenga gamma. Entonces va a decir que el lado A va a ir con el ángulo opuesto que es alfa, el lado B va a ir con el ángulo opuesto que es beta, y el lado C va a ir con el ángulo opuesto que es gamma. ¿Cómo funciona la ley del coseno? Si yo voy a definir A, debería tener como datos B y C. Entonces yo digo A al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo opuesto que en este caso es alfa. ¿Ok? Si yo voy a definir ahora B, entonces ¿qué pasa? Si yo voy a definir aquí A, ¿qué me quedaría? La raíz cuadrada, porque al despegar lo que sería la raíz cuadrada de todo esto. Pero profesor, si yo voy a definir B, entonces yo debería tener como datos A y C, juro. ¿Y qué otro dato debería tener? El ángulo beta. Entonces, B cuadrado va a ser igual a A cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C en este caso. Perdón, aquí corrijo aquí, B por C aquí arriba, que es A cuadrado va a ser igual a B cuadrado, los dos lados que tengo, menos 2B por C en este caso, por el coseno de alfa. Ahora aquí sería B cuadrado va a ser igual a cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno, en este caso del ángulo opuesto que es beta. Y finalmente, si quiero obtener C al cuadrado vendría siendo los dos lados que debo tener, que es A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de ¿quién? De gamma. Una vez entendido la herramienta matemática de la ley del coseno, cómo opera, yo se la voy a aplicar a este. Si yo voy a buscar en este triángulo, que lo definí de esta manera, yo lo voy a buscar y voy a calcular la fuerza resultante, ¿cómo la haríamos? Pues bueno, este es mi lado que no tengo. Yo tengo, ¿qué voy a aplicar para calcular F1, 3 y F2, 3? Lo que ya vimos, la ley de Coulomb, que es fuerza igual a la constante por la carga 1 por la carga 3 en este caso. Si estoy calculando esta entre la distancia 1 y 3 al cuadrado. Pero supongamos que ya las calculé, ya tengo el ángulo, que dije cómo calcularlo, ya les expliqué la ley del coseno, vamos a aplicar aquí. Fuerza resultante al cuadrado va a ser igual a la fuerza a este lado, que lo debo conocer, más este, fuerza 1, 3 al cuadrado, más la fuerza 2, 3 al cuadrado, menos, ¿sí? Menos 2 veces la fuerza 1, 3 por la fuerza 2, 3
por el coseno del ángulo opuesto al lado que va a calcular, que en este caso es alfa, y posteriormente yo despejaría de allí la fuerza resultante, es decir, la fuerza resultante sobre la carga 3, vamos a colocar un índice aquí, sería la raíz cuadrada de la fuerza 1,3 al cuadrado más la fuerza 2,3 al cuadrado menos la fuerza F1,3 por F2,3 por el coseno, igual aquí para que no me quede tan arriba, coseno de alfa. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué tiempo tenemos? Ya vamos a terminar aquí. ¿Qué pasa si me fueran hecho el análisis ahora sobre la carga 1? Que si yo hago un análisis de carga, este iría para allá y este iría para allá. No voy a aplicar la ley de ¿quién? Del coseno, porque si yo lo dibujo aquí, me va a quedar que un triángulo rectángulo. Sencillamente este rojo yo lo calcularía aplicando el teorema de Pitágoras. Por ahí creo que dentro de las clases que yo tengo en el material audiovisual hay uno parecido. Entonces se los dejo como, digamos, como tareita para que lo vuelvan a analizar, porque la vamos a utilizar en campo eléctrico también. Bueno, muchachos, ha sido un agrado compartir la tarde de hoy con ustedes. Cualquier duda referente a este tópico me la pueden hacer vía plataforma o me pueden consultar en WhatsApp. Que tengan una feliz tarde.